¿Empiezo a hablar? Sí. Bueno, buenas tardes para todas las personas que nos están acompañando el día de hoy, para quienes nos están acompañando mediante la red de YouTube y directamente desde el programa y canal Esfera Café. Hoy nos acompaña nuestro querido fiscal, Juan José Raigosa, uno de nuestros miembros de acá de Bogotá, Fernando, y quien les habla, Alejandro Cotrino. Tiene el gusto de ostentar en este momento pues, el título de presidente de la Federación de Gestores Culturales. Para nosotros es muy grato estar en este espacio de diálogo, este espacio de participación, para hablar de unos temas que son cruciales que los empecemos a tocar dentro de la narrativa de nuestro país. ¿Qué es justamente el gestor cultural? ¿Qué es justamente la gestión cultural? Y cómo la cultura es un elemento crucial para los procesos de desarrollo y los procesos de transformación social de los territorios. Cómo directamente con la cultura cambiamos realidades, cómo directamente con la cultura trabajamos con el sentido que le da las comunidades a su territorio, a su entorno, a las relaciones que tejen entre la misma, digamos, comunidad en sí. Y pues esperamos que este espacio sea un espacio para hablar de esos tres puntos y para salir de pronto con otro pensamiento con respecto a los procesos culturales. Bueno, la Federación Nacional, la Federación Colombiana de Gestores Culturales nació hace 6 años de un ejercicio en la Universidad Nacional sede Manizales, en el primer Congreso Nacional de Gestores Culturales Colombianos. Nace en una actividad muy importante académica, luego se constituye, surge la idea de crear la federación en ese congreso y posteriormente es creada en el municipio de Circasia, en Quindío, en una asamblea, en una fundación cultural de la cual forma parte. Y es a partir de ese momento que empieza un proceso de organización de la federación. No fue fácil, puesto que es un proyecto ambicioso de país, pero además de un país diverso, donde entonces muchas personas, por la distancia, por lo lejano, no estábamos propiamente en la virtualidad, dependíamos mucho de la presencialidad. También estaba inmersa en la dinámica misma de la universidad y su proceso académico, y es justamente después de pandemia que entonces, a partir de la virtualidad y un cambio en el consejo directivo, que inmediatamente entra Alejandro a dirigir con otro grupo de personas, de las cuales también hay exalumnos, hay personas de la universidad, de otras universidades aliadas, que se hace entonces una nueva visión, se hace una reestructuración del cuerpo de estatutos, se está construyendo una plataforma estratégica armonizada al contexto actual del país, y empezamos a participar de diferentes escenarios que nos ha permitido llevar esa reflexión interna de la federación con una nueva visión, a entender de que la gestión cultural hoy requiere de un nuevo enfoque, digamos que adaptado a un contexto de coyuntura, en un contexto que no solamente es del país, sino a nivel mundial. Y creo que en eso acertamos cuando se identifica, por ejemplo, una situación muy interesante, y es que no existe la ocupación del gestor cultural en el país, y que si inicialmente teníamos una idea de que tuviéramos la posibilidad de que, en el caso mío, que soy gestor cultural empírico, tuviéramos la oportunidad de certificarnos en una norma técnica laboral que ofrece el SENA como programa, pues resulta que ahorita no solo estamos en el tema de la certificación, sino que también estamos en un tema de definición de un perfil ocupacional del gestor cultural, precisamente en ese enfoque. Yo creo que se ha logrado, Fernando, un avance importante, y sobre todo que al inicio de un periodo de un gobierno nacional, de una nueva visión de una federación, creo que terminamos este año con mucha más claridad de lo que queremos en el futuro.
Antes de que Fernando tome la palabra como para dar los puntos de cómo va a ser la dinámica del día de hoy, vamos a presentarles un poquito de lo que es la federación, de lo que se trata, de la trayectoria, de los proyectos que están ahorita en curso, y Fernando nos va a presentar una actividad de diálogo, una actividad pues para las personas que no están tal vez de pronto familiarizadas con el tema de la gestión cultural o con los procesos en el marco de la cultura, pues tengamos un espacio para ver cuál es la perspectiva de ustedes, cuál es la perspectiva de las personas que nos están viendo con respecto a la gestión cultural. Muy importante que de pronto ahí en los comentarios puedan dar esos puntos de vista, ¿no?, sobre lo que consideran cultura, sobre lo que consideran gestión cultural y sobre cómo creen que la cultura aporta a la transformación o aporta al desarrollo de nuestro país. En ese sentido, y como ya lo han comentado mis compañeros, pues yo de alguna forma quiero que, pues, en principio, como dentro de todo este panorama que se ha planteado sobre el tema de gestión cultural, de alguna manera dinamizar, y por eso ustedes ven aquí como este maíz como tan representativo y tan simbólico, que hace parte como de esa ancestralidad nuestra, de nuestros pueblos y de esta identidad que tenemos a nivel Latinoamérica. Es importante también relacionarlo un poquito como con ese valor que tiene dentro de la cultura, no solo desde el saber propio de ese valor ancestral que se tiene, sino también de cómo se puede a través del maíz también desgranar la gestión cultural, ¿no? Y cómo podemos empezar a abarcar un punto que es fundamental, y lo decían nuestros compañeros, el tema de la transformación social. Yo soy fielmente creyente de que hablar de cultura, de que hablar de arte, de que hablar en general de las experticias que se tienen dentro del mundo cultural, de alguna manera también permite, o en lo posible permite, otras nuevas visiones. Y dentro de esas visiones, pues la idea de alguna forma es que si queremos para el día de mañana unos cambios fundamentales en nuestro país, pues tenemos que ver este panorama con el rigor que se requiere, y sobre todo ese rigor dentro del gestor cultural. Entonces, en ese sentido, yo sí creo profundamente en que se puede dinamizar unos nuevos procesos, y de alguna forma, pues el tema del maíz en partes también es porque yo quería invitarlos a ustedes a desgranar el maíz, ¿sí? Eso, además del valor simbólico que representa llegar a desgranar el maíz de esta mazorca, como ustedes lo ven acá, pues es también en parte lo que veníamos hablando, de cómo se puede llegar a desgranar la cultura, y que mejor si lo empezamos a aplicar con unas preguntas que de alguna manera puedan ser detonantes sobre qué es gestión cultural para ustedes también. Que no solo aprovechando aquí pues el panel que está aquí presente, sino también en las redes, es un poco como hacerse esas inquietudes. Pero en ese sentido, entonces, pues Alejandro, comienza por favor con la presentación, y ya entonces vamos dinamizando la medida que vamos con la comunidad. Pues muchas gracias, Fernando. Es importante agradecerle a la Universidad de los Andes por este espacio. Hoy justamente, creo que no es hoy, pero estamos en el mes de septiembre conmemorando el día o el mes del maíz, ¿no? Y sería muy interesante tal vez hacer esa conexión entre cómo el maíz ha sido un elemento crucial para la construcción en sí de varias civilizaciones, incluso ha sido sostén de comunidades enteras. Entonces, qué bueno ese vínculo del día maíz y día país, y hoy justamente FEGESCO, aprovechando este espacio para hablar de lo que se trata la Federación Colombiana de Gestores Culturales. Particularmente tenemos que entender de que hay una visión con respecto a la gestión cultural, y que esa visión que existe con respecto a la gestión cultural necesita una reorientación, necesita un cambio de paradigma, necesita empezar a entender justamente cómo la cultura y la gestión cultural no es neutral. La gestión cultural no es neutral. La gestión cultural afecta directamente la vida de las comunidades y afecta directamente la vida de los territorios. En ese caso, hablamos de que en nuestro país, y tal vez puedo pecar en una generalidad, hemos subestimado el rol de la cultura. Hemos subestimado el papel de la cultura como escenario crucial para la transformación social. Y muchas veces la hemos limitado a eventos, entonces asociamos el tema cultural a eventos, asociamos el tema cultural a las artes, ¿no? Asociamos el tema cultural a conciertos, asociamos el tema cultural a exposiciones, y resulta que no.
no percibimos la cultura como un poderoso motor de cambio social. Esa es una de las principales metas que tiene la Federación Colombiana de Gestores Culturales: cambiar ese paradigma, romper con esa visión, empezar a sensibilizar a la comunidad en general de que la gestión cultural es crucial y empezar a reconocer a un actor que hasta este momento lastimosamente ha pasado desapercibido en nuestro país, y es al gestor cultural. Siguiente, por favor. En ese caso, uno de nuestros lemas principales, como lo podrán ver en los carteles y en algunas de nuestras piezas gráficas, es: creemos en el poder transformador de la cultura. ¿Sí? La Federación Colombiana, como bien lo comentaba Juan José, nace en un momento crucial. Nace posterior al primer Congreso Nacional de Gestores Culturales. Y en ese Congreso Nacional de Gestores Culturales se da una necesidad compartida. Y esa necesidad compartida es justamente una instancia que logre agremiar a los gestores culturales de Colombia. Una instancia que logre orientar las acciones de los gestores culturales del país, que hasta entonces estaban atomizados y que pues no puedo decir que ha cambiado esa realidad, porque encontramos que pues evidentemente los gestores culturales se encuentran atomizados, dispersos, y justamente nuestro papel es orientar las acciones, llegar a la convergencia, servir de nodo en el cual confluyan los diferentes agentes y lograr generar un discurso común, unas acciones comunes en pro del posicionamiento de la cultura como pilar de las estrategias de desarrollo. Es decir, ahí hay otro de nuestro lema: FEGESCO es la casa de los gestores culturales de Colombia. Esta es la casa de los gestores culturales del país. Y en ese sentido, siguiente por favor. En ese sentido, desde que iniciamos con la federación, hemos logrado llegar a 10 departamentos. Puede que en este momento tengamos un petit comité, ¿sí? Pero la federación ha logrado posicionarse en 10 departamentos. Tenemos más de 300 miembros afiliados. De esos 300 miembros afiliados, unos son personas jurídicas, ¿no?, que naturalmente pues agrupan a mayor cantidad de personas, y otros son miembros, personas naturales. Es decir, tal vez esta proyección no está completamente aterrizada, sino el número puede ser mayor. En ese sentido, esta expansión que ha tenido FEGESCO pues es muestra del camino necesario que se tiene que dar para que una institución como estas logre su propósito, que es agremiar a los gestores culturales del país. Siguiente, por favor. Esta es nuestra misión, ¿sí? Como bien decía Juan José, es clave que estas entidades partan de una planeación estratégica que nos permita, digamos, dar ese marco de referencia de hacia dónde vamos, de medir las acciones, de generar indicadores, de hablar de datos que lastimosamente en nuestro país no están presentes y que son necesarios. Es decir, es una entidad que también busca la recopilación y la construcción de datos aterrizados, concisos y coherentes sobre la realidad de los gestores culturales del país. En ese sentido, FEGESCO busca promover, busca salvaguardar, busca visibilizar, uno, la gestión cultural en Colombia, y dos, enfatizar en ese papel transformador de la cultura y en el rol del gestor cultural como un agente de cambio social. Es decir, estamos hablando de que el gestor cultural no es el artista que tiene el embeleco de hacer crecer su grupo de teatro o su grupo de danza, y entonces le toca empezar a aprender temas administrativos, temas económicos, y entonces le toca vivir mendigando en las convocatorias del Estado, ¿sí?, a ver qué puede conseguir por aquí por allá. No, el gestor cultural es un agente de transformación social, y aquí partimos de este presupuesto. Hay artistas que son gestores culturales, pero no todos los artistas son gestores culturales, y hay gestores culturales que no son artistas, ¿sí? Esto amplía el panorama de cuál es justamente este sujeto que denominamos gestor cultural. Es un sujeto que tiene incidencia en su territorio, es un sujeto que
parte del principio de la participación, que parte del principio del diálogo. Es un actor que dinamiza a su comunidad. Hablamos del que el gestor cultural puede ser la señora que fabrica morcilla, pero que está buscando cómo mediante ese saber tradicional puede posicionar su saber en una continuidad, y también puede generar de pronto con su saber unas posibilidades económicas, donde genere asociatividad, donde que lo articula con el turismo, entonces genera redes de turismo solidarias, tal como se ha hecho en otros países como Perú, como se ha hecho en México. Nuestro enfoque, como bien les decía, es participativo, es multiétnico. Ustedes dirán, bueno, pero la cultura inherentemente tiene lo multiétnico inmerso. Aquí es necesario resaltar de que muchas veces lo que no se dice no es claro. Entonces es necesario en nuestro contexto dar claridad a esos puntos, porque es crucial que la entidad se perciba con ese enfoque multiétnico y que sea escrito, que quede plasmado, ¿sí? Que sea, bueno, tienen este enfoque, un enfoque multiétnico, un enfoque inclusivo, un enfoque cooperativo en lo que concierne a la gestión cultural. Nos basamos en unos principios que son a su vez principios y finales, ¿no? Es innovación, participación, diálogo, cooperación, credibilidad. Y en ese sentido, siguiente por favor, tenemos una visión que para el 2030 la Federación 1 se va a posicionar como la principal instancia gremial de los gestores culturales, que va a tener un reconocimiento tanto a nivel internacional como a nivel nacional, que va a ser un elemento clave de ejemplo para los procesos de promoción de desarrollo en el enfoque cultural, de un ejemplo de la defensa y promoción de los derechos culturales, y un ejemplo en la sostenibilidad desde un enfoque cultural. Siguiente, por favor. En ese sentido, la Federación tiene 12 fines que están orientados justamente a nuestro proceso misional y a nuestra visión como tal. Dentro de esos fines encontramos el promover y visibilizar la gestión cultural, el fortalecer los procesos de formación de los gestores culturales, el fomentar y respetar los derechos culturales y los derechos bioculturales, pero también el fomentar la paz, fomentar la ciudadanía, fomentar la cohesión social. Y en ese sentido, ser reconocida como la principal instancia gremial. Vuelvo y reitero, ustedes van a decir, ¿por qué repite tanto eso? Porque no existe una instancia gremial aquí en el país. Siguiente, por favor. Orientada a los gestores culturales. Buscamos expandir nuestra participación a todos los departamentos y a todos los municipios de Colombia. Buscamos incrementar la visibilidad de los gestores culturales. Siguiente, por favor. Propiciar el rescate del patrimonio cultural, pero también incentivar a la participación activa de las comunidades en la vida cultural de sus territorios. En ese caso, tenemos varios servicios que ofrecemos desde la Federación. Siguiente, por favor. Como le ves, la formación en gestión cultural, esto debido a que tenemos varias alianzas de cooperación interinstitucional con varias universidades. Tenemos asesorías a nivel de planeación territorial, a nivel de proyectos, a nivel de planes estratégicos. Tenemos una campaña de certificación de buenas prácticas culturales, como también tenemos lo que es un enfoque hacia el diagnóstico cultural, elemento clave pues, para la realidad de nuestro país, dada la ausencia de datos. Proporcionamos consultoría en gestión cultural, apoyamos emprendimientos culturales desde el enfoque claramente de la sostenibilidad, y somos pues unos protectores del patrimonio cultural, siempre con miras también a verlo no solamente desde el tema existencialismo o esencialista del patrimonio, sino mirando justamente cómo el patrimonio puede ser un motor también de desarrollo económico y desarrollo sostenible en los territorios. Siguiente. Desde que iniciamos en este proceso ha sido clave el apoyo interinstitucional. Es así como nosotros tenemos en este momento estos aliados, pero tenemos sobre la mesa varias propuestas ahorita con miras a convenios de cooperación marco,
Dentro de nuestros aliados podemos decir que está la Universidad Nacional, naturalmente, nuestra casa inicial, quien le dio vida a la federación. La Universidad EAM, por supuesto, que también tiene el programa de gestión cultural. La Universidad Agraria, ustedes dirán, pero bueno, una universidad con un enfoque técnico, ¿no?, que no tiene humanidades, ¿cómo está apoyando a una federación? Ahí es donde está el proceso, de ver justamente cómo la cultura es transversal. La cultura no es solamente un campo ligado a las humanidades, sino lo cultural está inmerso en las estrategias de planeación, de ordenamiento, en la parte jurídica, en la parte económica, en la parte incluso de ingeniería de alimentos, de ingeniería agroeconómica, agroecológica, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el que un grupo de campesinos, de productores de aguacate, por ejemplo, le dé un valor agregado a su producto y a ese producto sea transformado en unas barras de aguacate, pero esas barras de aguacate tengan un impacto, una correlación directamente con los jóvenes de un territorio, con el tema patrimonial, con el tema de la productividad, que ha sido un discurso de pronto histórico de determinado territorio. Estamos hablando de que eso es un proceso cultural. En ese caso también tenemos un vínculo con el Sistema Nacional del Voluntariado, que ahorita para el cierre nuestro compañero Juan José nos va a dar una invitación bellísima para lo que es el mes nacional del voluntariado y en particular del tema del voluntariado cultural. Tenemos adelantado también como aliado estratégico al SENA, con quien estamos trabajando ahora mismo en la construcción de la ocupación del dinamizador cultural, pero también con quien hemos trabajado en la actualización de lo que sería la ocupación que acoge hoy a los gestores culturales, pero que no le da la categoría que merecen los gestores culturales, que es la 6237, la de agentes y promotores artísticos. Estamos trabajando por modificar sustancialmente esa ocupación. Y con el Consejo Territorial de Planeación del Tolima, ya les vamos a comentar por qué estamos de aliados con el Consejo Territorial de Planeación del Tolima, y sobre la mesa pues tenemos también varias propuestas de convenio de apoyo interinstitucional ahorita en curso con otras universidades de acá del país. No me tomé el atrevimiento de nombrarlas, ni tampoco las voy a nombrar aquí, porque la idea es justamente tenerlas reflejadas cuando ya estén los convenios materializados. Pero créanme que esta diapositiva se va a ampliar muchísimo y estoy seguro que a final de año va a tener muchísimos más logos de apoyo interinstitucional aquí. Siguiente, por favor. En ese orden tenemos unos proyectos en curso que hemos adelantado para lo que queda de este año, siguiendo justamente nuestro plan estratégico, y es, por un lado, siguiente, la profesionalización del gestor cultural. En ese sentido, como bien les decía, iniciamos un trabajo con el SENA, con el Observatorio Laboral Ocupacional, y con ese Observatorio Laboral lo que iniciamos fue la revisión de la actual ocupación que rige para los gestores culturales y su debida modificación. En ese sentido, también planteamos lo que fue la ocupación del dinamizador cultural, una ocupación de un nivel técnico laboral, donde justamente busca dar ese paso inicial para todo ese proceso de profesionalización. Entendamos que la profesionalización del gestor cultural no responde únicamente a lo que es un tema formativo. La formación hace parte de la profesionalización, pero la profesionalización no es completamente el tema de formación, ¿sí? ¿Por qué? Porque encontramos de que, listo, aunque hay universidades que estén ofreciendo programas de gestión cultural a nivel de pregrado, a nivel de especialización, a nivel de técnico, tecnólogo, a nivel de maestría, ¿sí? Estamos viendo de que el gestor cultural que sale egresado de las universidades se encuentra ante un panorama difícil en cuanto a su entorno laboral. No hay condiciones, no hay garantías, ¿sí? Al no tener el reconocimiento, pues en la contratación se le dificulta enormemente. Entonces hablamos que el segundo elemento de esa profesionalización es el entorno laboral. Es decir, luego que se da el proceso de formación, nos enfrentamos a una vida laboral. ¿Y ahí qué?
Ahí necesitamos justamente ver las garantías desde las instancias correspondientes, ¿no? Para trazar unas condiciones laborales óptimas para estos agentes. El tercer punto, que es también crucial, y es que la profesionalización no solamente es la formación, no solamente es el entorno laboral, sino tiene que ir acompañada de una normativa que en nuestro país, lastimosamente, a pesar de tener un reconocimiento en la Ley General de Cultura, en la Ley General de Cultura hay un artículo específico que define lo que es el gestor cultural. Pero pare de contar, la normativa que ha, digamos, continuado posterior a la Ley General de Cultura han sido resoluciones que, lastimosamente, la última resolución nos cambia el panorama. En el 2015 la resolución indicaba de que los gestores culturales, para acreditar su condición de gestor cultural, debía, 1, demostrar formación, 2, demostrar que una institución lo avalara y le diera el reconocimiento como gestor cultural, y 3, demostrar experiencia en proyectos en el marco de la gestión cultural. Cambia la resolución y hoy día la resolución nos dice no importa la formación, no importa. Mientras usted le den el reconocimiento como gestor cultural a alguna entidad, ya es reconocido como gestor cultural. Eso es algo que evidentemente tiene que cambiar y evidentemente tiene que reorientarse hacia reconocer ese pilar que estábamos hablando, el tema de la formación. Entonces, hablamos de que debe generarse también una normativa en el marco de la profesionalización. En ese sentido, estamos haciendo una agenda con varios senadores de acá de la República. También tenemos una participación ahorita en la Cámara Sexta de Representantes, en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, donde vamos a dar una audiencia sobre el gestor cultural como tal, ¿sí? Y como cuarto pilar de ese proceso de profesionalización, hablamos de que es crucial la representatividad y el reconocimiento. Si la ciudadanía general no reconoce al gestor cultural o no reconoce la gestión cultural, pues difícilmente vamos a generar los otros 3 componentes. Siguiente, por favor. En ese sentido hablamos de nuestro segundo proceso, y es que encontramos que el panorama en Colombia del sector cultural, primero, está desactualizado. Naturalmente eso va a tener, digamos, unas consecuencias. Segundo, que no tenemos instancias de participación ciudadana dentro de la cultura. Entonces hablamos de que Colombia tiene un sistema nacional de cultura, pero hablamos de que en ese sistema nacional de cultura la única instancia de participación ciudadana es los consejos consultivos de cultura, no más. Es decir, la Casa de la Cultura, las casas de la cultura no son instancias de participación ciudadana. Se han casi que privatizado, se han casi que politizado, ¿sí? Y no están cumpliendo con sus objetivos. Y cuando uno mira una casa de cultura vemos que son entidades que lastimosamente no tienen una planeación, que no tienen un rumbo, que las acciones que se hacen casi que por cumplir, pero no con un propósito definido. Y eso que las casas de la cultura inician bajo un panorama para dinamizar también la vida de los territorios. Lastimosamente por el camino se desvió un poquito, que es una instancia que también justamente como federación tenemos en la mira, pero particularmente decidimos iniciar, siguiente por favor, con los consejos consultivos de cultura. Es así como generamos ahorita una agenda de encuentros a nivel departamental. En este caso vamos a iniciar con el departamento del Tolima, con el primer encuentro de sabedores, portadores, gestores y consejos municipales de cultura. Esto como una estrategia para reactivar, para reorientar, para resignificar lo que es pertenecer a un consejo consultivo de cultura y entender que mediante estas instancias la ciudadanía tiene, primero, voz ante el Estado, o en este caso ante la administración correspondiente. 2, que la ciudadanía puede generar unos lineamientos para que el Estado trace un camino por ese lado.
Es decir, el Consejo Consultivo Municipal de Cultura puede generar los planes de desarrollo cultural, puede generar sus bases para los estatutos municipales de cultura o para sus políticas culturales en sí. Es una instancia veedora, es una instancia cuyos fines, cuyos objetivos y cuyos propósitos están orientados justamente a el trazar el rumbo de la vida cultural en un territorio y las acciones. Lastimosamente, quienes conforman los consejos, primero, no asisten, segundo, no conocen cuáles son sus funciones, tercero, no generan un plan de trabajo interno, cuarto, no hay representatividad de los sectores culturales, ¿sí? Y quinto, hay unos intereses que se escapan realmente del propósito de los consejos de cultura. Como sexto, diríamos que hay una ausencia o una falta de formación para los miembros de los consejos consultivos de cultura, y eso que desde las administraciones existe la responsabilidad de generar los procesos y las condiciones de formación. En ese caso, están cordialmente invitados a que asistan este 19 y 20 de octubre a la ciudad de Ibagué, en el cual vamos a tener este primer encuentro que está apoyando el Consejo Territorial de Planeación del Tolima, que están invitados los 42 municipios del departamento del Tolima a que asistan con sus representantes, a que tengamos un espacio en el que conformemos ese músculo que va a dinamizar la vida de los consejos consultivos de cultura del Tolima y que va a darle ese nuevo enfoque teniendo en cuenta sus sabedores y teniendo en cuenta sus sabedores y teniendo en cuenta principalmente sus gestores. Entonces están cordialmente invitados a que asistan este 19 y 20 a la ciudad de Ibagué. Muchas gracias. Ese es básicamente nuestro proceso siguiente de lo que llevamos para este año 2023. Aquí son nuestros canales de contacto, nuestra página web en la cual pueden consultar www.fegesco.com, nuestros correos de contacto en el cual nos pueden escribir, nos pueden enviar mensajes, pueden solicitar la información de cómo pertenecer a la federación, porque esto es crucial. La federación se conforma y tiene vida y razón de ser con sus agremiados, que son los gestores culturales, los que perciben en la cultura una posibilidad para algo, ¿sí? Si bien dentro de lo que llevo en este espacio no me he referido a la cultura ni a la gestión cultural en sí, a qué me refiero cuando hablo de transformación, porque esto es algo que la idea no es que ustedes se vayan con una idea preconcebida y que respondan bajo unos planteamientos ya dados, sino que eso salga de ustedes y que al final de esta jornada podamos ver justamente qué definimos por gestión cultural y qué definimos por gestor cultural. Tenemos en este momento dos sedes y una oficina en Bogotá, una sede en Manizales y una sede en el municipio de Anolaima y una oficina aquí en Bogotá. Y siguiente, por favor. Esta es importante y quiero leerla tal cual para ya dar paso a mis compañeros, y es que la misión final de FEGESCO es trabajar incansablemente para fomentar la paz, es trabajar incansablemente para fomentar y construir ciudadanía, es trabajar incansablemente para conseguir una cohesión social mediante la cultura, aspirando a ser un pilar para esa Colombia inclusiva, esa Colombia diversa, esa Colombia equitativa, esa Colombia pacífica y esa Colombia justa, donde la cultura sea el núcleo de vida ciudadana, pero también donde la gestión cultural sea reconocida como una fuerza vital para la transformación de las realidades sociales. Esto es a grosso modo la Federación Colombiana de Gestores Culturales, FEGESCO, y pues espero que esta breve jornada sea muy provechosa y muy dinámica. Lo ideal es darnos a conocer y esperar que quienes nos están siguiendo mediante la plataforma de Facebook estén con nosotros hasta el finalizar de la jornada. Muchísimas gracias. Bueno, la invitación finalmente para darle paso a Fernando es que
celebremos en noviembre el mes del voluntariado en Colombia. Y es que cada 5 de diciembre es el Día Internacional del Voluntariado. Y tengo la fortuna, pues desde niño, ser voluntario y formo parte de este sistema. Y en este momento la Federación Colombiana de Gestores Culturales está incursionando en esa posibilidad de ser una organización del orden nacional del voluntariado, precisamente para posicionar la importancia del voluntariado cultural. Entonces, estamos apoyando el Sistema Nacional del Voluntariado para que en el mes de noviembre, en la agenda que se van a llevar a cabo a nivel de todo el país, con diferentes organizaciones, vamos a hacer desde FEGESCO el primer encuentro nacional de voluntariado cultural. Creemos que allí hay un potencial de lo que hacen en las escuelas, en los colegios, lo que los líderes comunitarios en las juntas de acción comunal, lo que en las diferentes instituciones educativas incluso, pero también del orden social o cultural, con servicio social estudiantado, con pasantías. Yo vengo de una región que es el eje cafetero y allí el voluntariado cultural es muy fuerte en la medida que hay grupos de vigías del patrimonio que son los que tienen dentro del, llamémoslo así, el expediente del paisaje cultural cafetero, es a la labor de salvaguarda del patrimonio cultural y natural de nuestro paisaje, los grupos amigos de la biblioteca. Y así como el voluntariado cultural, hay unos nuevos desarrollos del voluntariado que se expresan en el voluntariado deportivo, en el voluntariado universitario, en el voluntariado científico, de investigación. Entonces, termino con una reflexión que siempre llevo, y es que en la medida, o mejor, la importancia de la gestión cultural se dará en la medida que valoremos la cultura como una variable estructural del desarrollo, no como un sector circunscrito a la parte artística o solamente la gestión cultural, no. Es muy importante ver la cultura como una variable, como algo que transversaliza toda la acción social, y ese es el papel de nosotros los gestores culturales, posicionar la importancia de la cultura en la transformación del orden social. Fernando tiene una dinámica muy bonita, los invito. Esta celebración del Día Nacional del Maíz nació en México. Hay un eslogan bellísimo que se llama "Sin maíz no hay país", y en la medida que México iba liderando esta fiesta nacional, pues se fue regando por toda Latinoamérica. Entonces, septiembre es el mes del maíz, y pues qué bueno, porque creo que está muy relacionado un día país con FEGESCO, o mejor día, un día país de la Universidad de los Andes, con lo que significa el maíz en nuestra cultura. Muchas gracias por traernos esta actividad. Entonces, yo quiero que, para que dinamicemos un poco y llenaras también el tiempo, entonces yo quiero invitar, no sé, Marcos, si tú puedes pasar acá un poco también por el tema de las que estamos grabando precisamente por las redes, y escoger de alguna forma que Marco bien das como tus preguntas, tus impresiones, pero también de alguna forma, pues aquí tenemos unas cartulinas, y en esas cartulinas para nosotros es fundamental, ya que ustedes pudieron escuchar a nuestro presidente Alejandro, y de alguna forma ya hacer un poquito como ambientarse en el tema de qué es la federación y qué es finalmente los propósitos y misión. Pues queremos recoger también esa visión por parte de ustedes. Entonces yo lo que los invito es como a que vengan aquí, aparte también nos ayudan con el tema de quedar precisamente dentro de las redes, pero también es para que nos den su visión acerca de todo esto que de alguna manera se habló, y yo sé que de alguna manera podemos complementarlo mucho más y enriquecer el debate sobre todo el papel transformador de la cultura, pero con ustedes. Entonces, pues la invitación es acá. Entonces me gustaría que vinieran acá. Entonces, no sé, Marcos, si tú puedes venir, los vamos así organizando y venimos aquí que por favor lo vayamos escribiendo, porque eso también nos sirve a nosotros como una evidencia fundamental sobre la cultura. Al menos 4 de julio, si quieres. Sí. Aquí ellos estarían bien, ¿verdad? Sí. Ustedes estarían bien aquí. Listo. Ahí están. No tan lejos. Creo que tiene que ser un poquito más juntos, ¿verdad? Sí, tiene que ser aquí. Eso, perfecto.
Un poquito más, por favor, se corran un poquito, más pegaditos. Aquí. Entonces, yo quiero darle paso, Marco, tú tenías alzado la mano al principio, entonces yo quiero, por favor, que nos des como tu visión sobre lo que de alguna manera percibiste sobre la charla y así vamos finalizando. ¿Listo? ¿Se me responde? Sí, no, ya. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Agradezco la invitación, Fernando, que me has permitido, o que me ha permitido poder participar de este interesantísimo evento. Es una actividad, a mi manera de ver, muy trascendente. Considero que es necesario este tipo de acciones y de compromisos sociales que debemos comenzar a desarrollar. Bienvenida a la academia, que se vincule a este tipo de procesos de desarrollo social, porque a veces sentimos como cierta ausencia, ciertos vacíos entre la academia y la actividad social general del país, y es importante que la academia sea un agente permanente de acompañamiento y apoyo para todas las acciones de los movimientos sociales, y en este caso del movimiento cultural, que es tan importante. Yo considero que el tema cultural no es otra cosa que la identidad de los pueblos. Tiene que ver con la esencia de lo que somos. Tiene que ver con la lectura que tiene el mundo de lo que somos. Es la forma como nos comunicamos con el universo y decimos quiénes y de qué forma somos y cómo nos gusta vivir y cómo sentimos toda la sensibilidad con nuestro entorno, con nuestras comunidades y con nuestro desarrollo de vida. Entonces, en ese término, pues se vuelve como algo muy connatural, pero al mismo tiempo que se vuelve algo muy sencillo, muy natural, también no se le da a veces la importancia y la trascendencia que amerita. Que si estemos hablando hoy de normatizar los procesos para estructurar las acciones organizacionales, me parece interesante y me parece importante, porque muchos de los movimientos sociales que han transitado para formalizarse y para visibilizarse han tenido que transcurrir a través de la exigencia social, de la exigencia de la comunidad, para que se normatice, para que se creen los instrumentos legales de visibilización, porque no se ha visibilizado. Tenemos ejemplos en otras instancias, como por ejemplo la salud ocupacional. Era una actividad que nunca se visibilizaba en ningún tipo de proyectos técnicos de desarrollo. Otro oficio que tampoco se visibilizaba era el trabajo social, la forma como los proyectos se acompañan con la comunidad y se recibe el influjo del impacto técnico y social del proyecto mismo. Y de esa misma forma el gestor social tiene que comenzar a ser reconocido y a ser identificado y a ser valorado, porque es principalmente el que genera la comunicación entre todos los diferentes agentes de la sociedad. Entonces, este tema me parece que es muy valioso, que tal como está planteado me parece muy interesante, pero que indudablemente requiere toda una voluntad de seguimiento. Es una tarea retadora, porque necesita un seguimiento y una permanencia constante para que eso se vuelva una realidad, porque si no, de otra forma, pues se termina siendo una gran buena intención, un gran planteamiento, pero si no se desarrolla con la motivación y con las dinámicas y con la cobertura que se necesita, pues se va a quedar ahí. Me parece interesante la invitación y le agradezco a la actividad que se hace en el Tolima. Nosotros tenemos una agenda de comunicación a través de un movimiento del Tolima que se llama Ágora, que es un movimiento ambientalista que también responde a todas esas necesidades de cultura y de rescate de lo más vital de la sociedad. Entonces, pues yo simplemente les digo que desde nuestros referentes, desde mi identidad como colombiano, pues en buena hora que se promuevan este tipo de procesos, y que si todo lo que esté a mi alcance como ciudadano, como miembro más de esta comunidad, pues estaré dispuesto a apoyar. Perfecto, muchísimas gracias, Marco, muy valioso.
Entonces yo creo que vamos siguiendo así, por favor, ya que estamos así en ese orden. Entonces adelante, Laura, por favor, y tú, Marco, aquí para que nos muestres un poco, si alguien nos entregas, ¿listo? Lo tengo bien en la ¿Tú tienes? Sí. Ah, listo. Bueno, no, me parece súper chévere, totalmente de acuerdo. Primero que todo, gracias por la invitación, gracias Alejandro por siempre traerme a estos espacios, es súper importante para mí. Desde mi campo, desde mi área como ser humano, como persona, pero también desde mi campo profesional, yo soy bióloga, entonces me parece muy nutritivo, ¿sabes? Como persona poder conocer qué está pasando con la cultura, porque es apropiarnos de nuestra identidad, de nuestro conocimiento, de nuestros saberes, de cómo nos identificamos de un lado del país con las actividades de otro lado, de lo que tenemos en común, lo que tenemos diferente. También en temas de diversidad, cómo podemos entender desde la cultura quiénes somos, lo que es nuestro territorio. Entonces, poder saber que hay alguien, que hay un grupo de personas que se preocupa por qué está pasando y cómo le damos planeación, cómo organizamos, cómo le damos la gestión y le damos un lugar a ciertos temas que necesitan un mediador para poder hacer el tema más participativo, poder involucrar una comunidad con el envolvimiento tanto en temas políticos como en su territorio, como en el propio conocimiento de lo que ellos están haciendo y poder tener una guía súper importante. Entonces, me parece espectacular también saber que involucran, digamos, o se atañen un poco más a lo que es la formación y no solo, sí, bueno, hay personas que son gestores culturales, pero también cómo los reconocemos, cómo están teniendo un lugar ellos en función de quién ve por ellos, ¿sí? No solo lo que ellos ven por los demás, por la comunidad, sino quién ve por ellos, y que ustedes hagan este tipo de cosas es un valor añadido demasiado grande. Entonces les agradezco por eso en nombre de mi gremio y no, me parece muy, muy chévere que este tipo de ambientes se presten para integrarnos a todos como comunidad, como personas, como seres sociales. Entonces, en lo que pueda servir, ahí estoy para lo que pueda aprender también. De acuerdo, muchísimas gracias. Laura, lo que has dicho. Entonces, adelante, Elena, por favor. No soy de hablar mucho, pero lo intentaré. Cuando hablan de gestor cultural y demás, de este tipo de temas, pues en mi caso no sé casi nada al respecto, pero creo que este es un espacio que se da para poder aprender y también compartir conmigo. Entonces, pues agradezco pues, la invitación y pues sí, aprendí un poco más. Bien, se me gustaría que quedamos contagiando de alguna manera de estos procesos así mucho más inclusivos y diversos. Santiago, ¿verdad? Santiago, por favor. Sí, adelante. Sí, pasa. Pasa al centro del foco. Al centro del foco, sí. Pues yo lo que me llevo de la charla y me parece lo más importante que se habló es el voluntariado cultural. Sí. Este tipo de organizaciones realmente el financiamiento que tiene es el trabajo que uno hace, no es el trabajo ni del Ministerio de Cultura, ni del IDARTE, ni nada de eso, es el trabajo que uno hace y el empeño que uno le pone a cada una de estas organizaciones que muchas veces empiezan así como, venga, ¿qué hacemos? ¿Qué proyectos buscamos? No, venga, ya hay un congreso, ya podemos viajar a Ibagué y mostrar qué estamos haciendo, ya reunimos más personas, nos conectamos, no que nos invitaron ya a una charla, que nos invitaron a una conferencia. Entonces irse mostrando en todo este ámbito, usar las redes sociales, que pues digamos es algo que se utiliza hoy en día, y darse a conocer, eso va abriendo el camino, va abriendo espacios, y también pues me parece importante de lo que dijo Alejo, la formación, digamos, yo no la llamaría de pronto curricular, pero sí formativa, digamos, encaminada en un objetivo de las personas que se dedican a esto, a la gestión cultural. Me parece un logro muy significativo. Me parece que si ese es el principal objetivo y se enfocan en eso, sería lo que podrían lograr y un aporte valioso a la comunidad y a la sociedad colombiana.
entonces yo creo que en ánimos estamos bien, de alguna forma que el tiempo lo hemos cumplido bien y de alguna manera también se generaron, que esto es fundamental, estas conclusiones, porque primero genera mucha más vitalidad a todo esto que de alguna manera se habló el día de hoy, que Alejandro dio como la exposición tan clave, pero también de alguna manera enriquece, y eso es fundamental, y eso se enriquece finalmente es con la gente. O sea, yo no creo que haya otra forma y otra figura de enriquecer finalmente también un debate, y más si estamos hablando de transformación social y de cultura, de alguna manera siempre tenemos que complementarnos con la sociedad en ese sentido. Entonces yo creo que para dar cierre, pues yo ya con esto ya podemos cerrar, entonces pues no, invitamos es a que nos tomemos es como la foto final, la foto finish, A todos los protagonistas. sí, las protagonistas aquí, y bueno, y ya con eso podemos decirle pues a quienes nos acompañan en redes, pues que finalmente, ya lo decía nuestro presidente, la afiliación es fundamental, de alguna manera apropiarse de estos espacios, que conozcan un poco más de la federación, que conozcan a nivel local, nacional, qué se está generando, y que de alguna manera pues se entienda que dentro de la federación se está trabajando en unos proyectos muy claves y más que necesarios pues para poder seguir en el rol del gestor cultural, que de alguna manera se siga profesionalizando, pero que también está dentro de un marco pues que necesita naturalmente entrar dentro de las políticas culturales actuales. Entonces yo creo que con eso terminamos una foto y nos despedimos todos pues, de las redes, de la transmisión. Ah, bueno, y el valor simbólico. Sí, la mazorca. Yo se me la llevo, recuerdo. Listo. Bienvenida sopa. Ya hay acá para un sancocho, Sí, una chicha. Sin país no hay maíz. Sin país, sí. no hay Ah, no, sin maíz. Sin maíz no hay Sin país. maíz no hay país. Sin maíz no hay país.